Nos vamos a ir a Chile porque ha habido elecciones ayer, estuvimos siguiéndola como sucede habitualmente, lo seguimos con mucha atención lo que ocurrió. Hay balotaje, se va a llevar a cabo el próximo 14 de diciembre con Janet Jara como ganadora y la sorpresa de Antonio Kast, que apareció prácticamente, como decíamos recién, al último momento, empezó a descontar distancia hasta llegar a esta instancia del balotaje, ¿no? Tal cual, lo hablábamos ayer en la tarde armando la producción y parecía que Chile tenía presidenta mujer, Janet Jara, quien iba encabezando los conteos, pero bueno, luego Kast logró acercarse y en Chile va a haber balotaje, pero tenemos que hablar del péndulo de la política porque los candidatos se encuentran en los extremos, ¿no? Jara es sucesora de Boric, que bueno, es un partido... le dicen comunismo los chilenos, pero bueno, es lo que sería más una ideología de izquierda. Sí, sí. Frente, bueno, a Kast, quien está en la extrema derecha, es de la línea de Pinochet. Lo elogia, sí. Exactamente. Entonces, bueno, Chile se va a estar debatiendo y va a estar eligiendo entre el péndulo de América Latina que se va moviendo de un lado hacia el otro. No somos los inventores de la grieta, aunque creamos serlo, ¿eh? Existe hoy en todo el mundo. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, que con la presencia de Donald Trump hay un alcalde de Nueva York que pertenece a sus antípodas más absolutas. Pero nos vamos a Chile, ahí tenemos un colega, un queridísimo amigo que va a estar charlando con nosotros, Jaime Ahumada. Te saludo, ¿cómo estás, Jaime, querido? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para ustedes allá en Córdoba. Bueno, ¿cómo amanecieron en este lunes con este balotaje del 14? Y ya que estamos, que nos pintes un panorama de esto que parece remontarnos a la Guerra Fría, el Partido Comunista con una posible... Bueno, ya han tenido un presidente que está retirándose, pero como decía mi compañera recién, ¿por qué no nos perfilás un poco, después que nos cuentes cómo amanecieron hoy, nos perfilás un poco qué es el Partido Comunista chileno? Bueno, imagínate, acá amanecimos después de un día de elecciones, un día muy intenso, un día que fue además con mucho calor, calor en las calles de temperatura, pero también calor porque hubo muchas sorpresas electorales. Mira, lo primero es quizás contarles un poco qué es esta coalición de izquierda, una izquierda bastante progresista. Chile tiene, digamos, uno de los partidos comunistas, uno de los primeros partidos comunistas del mundo, que es un partido comunista que por allá por el año 70 apoyó al presidente Salvador Allende, es decir, un partido comunista que cuando viene el golpe militar, la dictadura de Pinochet, es un partido comunista que es eliminado, un partido comunista que sus integrantes son exiliados, son perseguidos, es decir, es un partido comunista que después se funciona en la clandestinidad y después vuelve a estar legalmente, digamos, por decirlo de algún modo, vuelve a funcionar como partido político dentro de la estructura partidaria. Ahora es un partido comunista también muy renovado, es un partido comunista que hoy participa del gobierno. Sin embargo, tiene alas que son muy conservadoras, es decir, de la izquierda antigua, de la izquierda más antigua rusa, por decirlo así, soviética, y tiene alas que son muy modernas, como el ala donde está hoy día la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo. Por tanto, es un partido comunista que es tiene bastantes líneas dentro del mismo. Jaime... ¿Sí? Sí, perdón, porque es muy interesante lo que estás contando, porque eso que describís es propio de las izquierdas latinoamericanas y en general, ¿no? Aquí en Argentina tenemos izquierdas que lentamente van perdiendo capacidad de voto. Bueno, hay un partido como el peronista, que de alguna manera hay cierto sector progresista, por así decirlo, que según sea la línea, suma o no suma votos, pero acá la izquierda está muy atomizada y en las últimas elecciones ha tenido una elección paupérrima. ¿Cómo se explica este aval que le han dado tanto al presidente Boric en su momento como ahora, por lo menos, a la actual candidata que ha marcado el primer lugar en las elecciones? Bueno, mira, esta coalición que representa a Janet Jara es una coalición donde está integrada por el Frente Amplio, que es el partido del actual presidente Gabriel Boric, y el Partido Comunista.
¿ya? Como esta coalición de gobierno de Frente Amplio y Partido Comunista, Janet Jara era una de las ministras de Gabriel Boric. Ella fue ministra del Trabajo durante prácticamente todo el gobierno, una ministra comunista, y como había varios otros dentro del gobierno del presidente Boric, y se destacó mucho por su trabajo. Fue una figura que surge, digamos, del gabinete del presidente Boric. Si bien ella había estado presente en los anteriores gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, su liderazgo surge en este gobierno y surge como figura en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora, lo que ocurrió ayer, nosotros tuvimos, también por primera vez, tuvimos 8 candidatos presidenciales, donde había 3 candidatos de derecha que eran muy fuertes. Curiosamente, acá se habla que un dato frico, un dato curioso, eran 3 candidatos presidenciales que son descendientes de alemanes. Estaba Matei, que ustedes ya la conocen, que es la hija del general Matei, general que estuvo en la Junta de Gobierno Militar de Pinochet. Estaba José Miguel Kast, que es el candidato que ya tercera vez que participaba en elecciones presidenciales, y Johannes Kaiser, que es un candidato de extrema derecha que también venía participando en la política desde la elección pasada, donde él surge durante la pandemia como un youtuber, después participa en las elecciones parlamentarias, gana un cupo de diputado y se arma un partido político y se transforma en un liderazgo de extrema derecha, lo que hace parecer a Kast, que era ya una extrema derecha, lo hace parecer más de centro, y claro, Kaiser se transforma en la extrema derecha. Jaime, esto que nos contás, discúlpame que te interrumpa, nos hace acordar a nuestro presidente Javier Milei, que él se hace conocido a partir de los programas en YouTube con una postura distinta y bueno, finalmente crea un partido, 3 diputados y hoy es el presidente con casi la mitad de la Cámara de Diputados en función, ahora desde diciembre. Así es, el fenómeno Kaiser muy parecido a lo que ocurrió con Milei. De hecho, acá había sectores que tenían mucho miedo de que Kaiser pudiera surgir como una de las opciones presidenciales a la segunda vuelta. Sobre todo los partidos más de izquierda, pero sí, claro, y se comparaba mucho con el fenómeno Milei y se daba como ejemplo lo que estaba ocurriendo con Argentina hoy día con Milei. Retomando lo que les decía, la sorpresa, la verdad, que no fue Kast. Todos los estudios y todas las encuestas decían que esta era una primaria de derecha. Todo hacía presagiar que Janet Jara iba a ganar esta elección. El punto era por cuánto ganaba la elección. Claro. Sabíamos que venía una segunda vuelta. El punto, la coalición de gobierno quería que Jara tuviera un 30% o más de los votos para poder asegurar una segunda vuelta, o por lo menos hacer presagiar una segunda vuelta tranquila. Sin embargo, Janet Jara solo tiene el 26% de los votos, y la real sorpresa no vino por estos 3 candidatos de derecha, que era Kast, Matei y Kaiser, donde los resultados decían que cualquiera de los 3 podía ser, que venían muy empatados. La sorpresa vino por el que obtuvo realmente el tercer lugar, que fue Franco Parisi, que es el Partido de la Gente. Franco Parisi es un académico que fue durante muchos años decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, que en la elección pasada ingresó a la política, tuvo poco más del 10%. Hoy día nadie lo situaba, digamos, en algún lugar, y Franco Parisi obtiene el tercer lugar después de Kast. Jara obtiene un 26% de los votos, Kast obtiene casi un 24% con 23%, y Parisi obtiene un 20% de los votos. Claro. Y no solo obtiene el 20% de los votos, sino que además saca con él 12 parlamentarios en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que hace que el Partido de la Gente, Franco Parisi, se transforme en un protagonista fundamental de lo que va a ser la política en los próximos 4 años. Ahí está. Porque, y pensando en el balotaje, ¿lo ves más cerca de la candidata, probablemente? La verdad, está muy peleado. Jara ganó con casi un 27%, pero Kast tiene también casi un 24% de los votos. Pero todo hace presagiar, dado que los otros 2 contendores de derecha, que son Matei y Kaiser, ayer, a los pocos minutos de tener ya con un 30% de los votos sufragados, reconocieron su derrota y dieron su apoyo a Kast. Claro. Finalmente, Matei y Kaiser, entre los dos,
generan un 26% de votos, y si uno, un 26 y algo, si uno suma lo que obtuvo Kast, que es una suma bastante simple de hacer, o un pronóstico muy simple, ya suma más del 50% de los votos. Y hoy día, por lo menos los análisis políticos, los análisis periodísticos que hacemos nosotros, la prensa, son que la elección, la segunda vuelta, el pronóstico más probable es que Kast gane la elección presidencial. Bueno, seguramente te molestaremos de nuevo más promediando diciembre, querido Jaime. Te agradecemos enormemente este contacto contigo y aprovecho para saludarte y que la próxima charla sea machas a la parmesana de por medio. Con Sauvignon Blanc. Con Sauvignon Blanc, usted lo ha dicho. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto, muchísimas gracias.